Estamos estudiando a José Cadalso, ensayista, crítico, autor de teatro igualmente del siglo XVIII español, un hombre del neoclasicismo y partícipe de la Ilustración, con un importante sentido de la crítica. Lo conocimos como autor de Eruditos a la Violeta, el texto que revisamos en la sesión anterior. Este autor tuvo una importante y activa vida en los círculos literarios, círculos culturales y sociales españoles, madrileños fundamentalmente. Fue un asiduo participante de la Fonda de San Sebastián, compartió con los intelectuales de la época, entre ellos Moratín, ¿no es cierto?, Tomás de Iriarte, el poeta neoclásico, fabulista. Un hombre bastante cosmopolita, Cadalso. Vivió en París, también estuvo en Italia, en Holanda, en Londres. Militar igualmente. Bueno, y sus conocimientos de idioma y su cultura le permitieron ascender muy rápidamente. Lo lamentable fue que murió en el campo de batalla. Bueno, este autor que conocimos con Eruditos a la Violeta, lo vamos a conocer ahora, ¿no es cierto?, con una obra, un ensayo crítico, y también lo vamos a leer más adelante en una obra prerromántica, que es el texto que ustedes ya están leyendo, ¿no es cierto?, que es Noches Lúgubres. Bien, nos vamos a referir en esta ocasión a un importante texto que es Cartas Marruecas. Desde el punto de vista de la crítica, es su obra más importante. Esta es una obra, es un conjunto de ensayos que habla sobre el atraso social, el atraso cultural, el atraso material y moral al mismo tiempo de España. ¿M? Pertenece al género epistolar, y el género epistolar fue muy prestigioso en su época, ¿ya? El escribir cartas. Y él no solamente lo hizo en relación con esta, ¿no es cierto?, sino que varias de sus ideas están contenidas en algunas cartas. Lo mismo que el intelectual que vamos a estudiar a continuación, Jovellanos. ¿M? En su obra deja ver los defectos de la sociedad española a través de la opinión de tres personajes: un extranjero que realiza un viaje por España, Gassel, es un joven, ¿no es cierto?, que narra sus impresiones con bastante imparcialidad, diríamos, las impresiones en relación con lo que ve en España, ¿ya? Hay otro personaje que es Nuño, un amigo cristiano de este extranjero que es Gassel, em, y que, bueno, es un personaje cosmopolita y que representa el escepticismo y la melancolía, representa, ¿no es cierto?, lo que está pasando, lo que está ocurriendo en España. Y hay un tercer personaje bien importante que es Ben Belay. Es un anciano marroquí, un hombre sabio, bastante prudente, que se encuentra fuera de España, se encuentra en África, y desde ese lugar juzga las informaciones, ¿no es cierto?, que le llegan. De modo que hay una triangulación, diríamos, de información. Un personaje, ¿no es cierto?, que vive desde adentro, que ve desde adentro la situación de España, contrasta con la visión, ¿no es cierto?, de este español, este cristiano, ¿no es cierto?, habitante de la península, español propiamente tal, y un extranjero, ¿no es cierto?, un marroquí. Entonces, una visión que busca ser imparcial, que busca ser, ¿no es cierto?, lo más amplia posible, y deja ver este texto, ¿no es cierto?, los defectos de la sociedad española, sin duda, y habla, ¿no es cierto?, de lo que se llamó en ese momento el problema de España. La gran preocupación de Cadalso será la decadencia en la que ve a su patria, en la que ve a su nación. Y escribe a imitación de las cartas, ¿no es cierto?, eh, persas que escribió Montesquieu, ¿ya? Se dice que la imitación o la copia no es mejor, ¿no es cierto?, que el original.
pensamos que a lo que Cadalso le interesó fue la crítica, porque hay varios problemas de estilo en ese sentido en la obra. Yo creo que ese no fue su fuerte ni fue su gran preocupación tampoco, ¿ya? Lo importante o lo que él quería, ¿no es cierto?, destacar y hacer era manifestar, expresar su preocupación por España y, ¿no es cierto?, hacer un texto con una intención moralizadora, una intención docente que buscara a ver, que instara o que llevara o que impulsara a su tiempo y a la sociedad de su tiempo a mirar el estado en el que se encontraba España. ¿M? Configura un amplio cuadro de la vida económica, social y cultural del país, haciendo especial énfasis en las causas de la decadencia. No solamente fue una crítica, sino que fue un gran observador y con mucha lucidez pudo en algunos casos, ¿no es cierto?, mostrar las causas, o sea, poder determinar por qué España se encontraba, ¿no es cierto?, en ese estado y también, ¿no es cierto?, indicar, diríamos, los remediales más adecuados o indicados para combatirla. Aunque por allí se dice, ¿no es cierto?, que en realidad lo fuerte fue la observación y el haber detectado dónde estaban los problemas más que, ¿no es cierto?, las soluciones que proponía, a diferencia del autor de Jovellanos que vamos a ver a continuación. ¿M? Así, fíjense, destaca motivos de la decadencia española tales como dice que las continuas guerras en las que ha participado España han empobrecido, ¿no es cierto?, el país y destruido el hábito al trabajo, ¿ya? Y desarrolla bastante este tema. España, ¿no es cierto?, tuvo problemas con Francia, tuvo problemas con Inglaterra, ¿no es cierto? Y tomar las armas y participar, ¿no es cierto?, de conflictos bélicos uno y otro, ¿no es cierto?, destruye el hábito del trabajo que en algún momento hizo que España, ¿no es cierto?, fuera una gran nación. ¿M? El otro gran razón que él menciona son las riquezas llegadas de Indias, de nuestro continente. Dicen que igualmente, ¿no es cierto?, destruye el hábito al trabajo y contribuye al ocio del pueblo, ¿ya? Que se acostumbra, ¿no es cierto?, a la llegada de las riquezas, ¿ya? Que le facilitaban la vida y, ¿no es cierto?, el que venía a Indias llegaba con un prestigio, llegaba con bienes y el hombre se acostumbró al ocio. Inclusive por allí, ¿no es cierto?, hace una radiografía del hidalgo español, que se levanta en la mañana, desayuno, paseo, misa, almuerzo, siesta, cafecito de nuevo, reunión, tertulia, cena y dormir. ¿Ya? Dice, y su gran preocupación es de a qué familia pertenece tal o cual persona y si esa familia tiene escudo de armas o no tiene escudo de armas, ¿ya? O sea, el ocio, ¿no es cierto?, lo lleva a pensar solamente en superficialidades. Además, ¿no es cierto?, dice que los motivos de la decadencia, ¿no es cierto?, son el atraso científico que tiene España. Dice, lleva a la superficialidad, la pedantería y la superstición. Lo conversamos en algún minuto. Estaba de moda Francia, estaba de moda el cientificismo, ¿no es cierto?, la ilustración, el conocimiento. Pero como había atraso científico, no le quedaba otra cosa, ¿no es cierto?, que copiar, que imitar, y de repente eran especies de remedos y malas imitaciones, pésimas imitaciones, ¿ya? Luego habla del temperamento nacional, que es otro motivo importante, el orgullo, la poca afición al trabajo, el espíritu rutinario y oposición a toda innovación por beneficiosa que sea. Fíjense cómo define, cómo presenta, cómo caracteriza al español, al hombre de su época, al hombre de su tiempo, ¿ya? Una mirada bastante escéptica, diríamos, ¿no es cierto?, y poco amable. Además de eso, dice, ¿no es cierto?, Cadalso, que todo esto, estos elementos, ¿no es cierto?, se aglutinan, todos estos elementos tiran para abajo hacia la nación y captan, ¿no es cierto?, lo que viene de afuera desde la superficialidad misma, nada más que eso. Este autor encarna un espíritu patriótico, ¿no es cierto?, y el deseo de reforma, fundamentalmente el deseo de cambio. Utiliza para ello el comentario crítico y burlón, ya lo vimos en Eruditos a la Violeta.
así como el discurso constructivo, proponiendo soluciones a los problemas de España, para atacar, ¿no es cierto?, comillas, como se decía, el problema de España. Así se trataba en la época. Como intelectual, hijo de la Ilustración, propone el cultivo de la ciencia, claro que sí, por supuesto, y de la virtud como recursos para sacar a España del estado, el estado de postración, ¿no es cierto?, en el que se encuentra. Esta voz de Cadalso va a ser eco en Larra, en el gran romántico, ¿no es cierto?, en la actitud crítica de Larra, y también en la generación del 98 liderada por Unamuno. Vamos a ver, ¿no es cierto?, aquí que va a haber una continuidad y que estos elementos que Cadalso, ¿no es cierto?, escudriña y que Cadalso logra poner, ¿no es cierto?, sobre la mesa, van a ser fundamentalmente los mismos que la generación del 98 querrá abordar, ¿ya? Los mismos que detectará la generación del 98. De modo que desde este siglo, fíjense, hasta la generación del 98, ¿no es cierto? Diríamos casi al inicio del siglo XX, van a persistir problemáticas que van a persistir. O sea, durante el siglo XIX aquí no hubo cambios, ¿ya? No hubo el progreso, no hubo, ¿cierto?, no hubo este levantamiento de la nación por el que, ¿no es cierto?, luchó y trabajó Cadalso. Dice, hay que fomentar el trabajo, la cultura y las virtudes sociales, siguiendo el ejemplo de otras naciones más progresistas, siguiendo el ejemplo, haciéndolo, fomentar el trabajo y la cultura, no imitando, no mirando desde afuera. Lo que ve en España, ¿no es cierto?, lo lleva a tener un carácter pesimista, escéptico y pesimista. Eso es claro. En algún escrito dice, todas las cosas son por un lado buenas y por el otro malas, ¿no es cierto? El hombre es mísero desde la cuna al sepulcro. Fíjense el escepticismo más grande. Por otro lado, en otro momento, ¿no es cierto?, en este ir y venir, en esta búsqueda y el propósito moralizador y docente y de cambio, ¿no es cierto?, que él anhela, por otro lado, expresa en sus escritos una confianza en el hombre y en el progreso, ¿no es cierto? Si llama al cambio, si dice que hay que producir cambio, ¿no es cierto?, que hay que generar ciencia, que hay que dejar el ocio, es porque hay algo de confianza, ¿no es cierto?, de esperanza en que esto pueda ocurrir. A la vez se funden en su pensamiento una patriótica preocupación por España y la valoración de la cultura de los países europeos dignos de imitar. Fíjense, pero en el concepto de imitar, no de remedar, ¿no es cierto?, como se hacía, de falsas imitaciones en, en la realidad, ¿no es cierto?, cómo actuaba el ciudadano común y corriente. ¿M? Es un llamado, ¿cierto?, es un poner atención en los problemas de España. Es un hombre tremendamente preocupado, tiene unas facetas bien interesantes desde la crítica dura, la crítica amarga, ¿no es cierto?, sarcástica, eh, de Eruditos a la Violeta, una crítica que desarma a la sociedad, la ridiculiza, la pone en evidencia, a un texto de mayor profundidad como Cartas Marruecas y múltiples ensayos, ¿no es cierto?, que hablan de esta problemática, ¿no es cierto?, de España, la decadencia y sus causas. Bien, la próxima vez que nos encontremos con José Cadalso será con el prerromanticismo, en el estudio, en el análisis y en la lectura, por supuesto, de Noches Lúgubres.